Buenas tardes a todos, gusto saludarlos a todos. Es bien padre estar aquí con ustedes en casa y tener la oportunidad de tener una reflexión juntos, una pequeña reflexión. Se me hace extraordinario que en los quizá últimos 2 años, 3 años, sin ponernos de acuerdo, creo que concertados por el Espíritu de Dios, ¿no? Sin ponernos de acuerdo, varias de las semillas de mostaza hemos estado estudiando el libro de Éxodo, ¿no? Y bueno, no es algo raro porque pues somos peregrinos y extranjeros todos los que estamos aquí, ¿no? Esperando una ciudad que Dios ha preparado para nosotros y debemos de vivir con esta perspectiva, no echando profundas raíces en el sistema de valores de este siglo, ¿no? Sino mirando lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que nos ha prometido el Señor es eterno, ¿no? Y esto es posible, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, por la fe. Y la fe es un maravilloso regalo de Dios que es como un receptor para que el poder de su gracia, que es el transmisor, cobre vida en nuestras vidas, ¿no? Es por la fe que sabemos que somos peregrinos y que podemos tener una expectativa eterna, ¿no? Y buscar las cosas de arriba que no podríamos buscar por la carne, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y volviendo al punto este de Éxodo, bueno, pues es muy representativo de esta revelación de Cristo a nuestras vidas, ¿no? El libro de Éxodo se divide en 3 partes y son 3 historias de 40 años, ¿no? La primera historia es Moisés viviendo como nieto del faraón, ¿no? Hay quienes dicen, y las películas algunas veces dejan entender que de repente el cuate en un momento sorpresivo se entera de su verdadera identidad. Sin embargo, el libro de Éxodo no nos da lugar para pensar en eso, pues él fue criado por su propia madre, ¿no? Desde que fue recogido por la hija del faraón, su hermana le buscó nodriza y esta fue su madre, y supo de su herencia y de su identidad desde toda la vida, ¿no? Y algún día dice que el libro de Hebreos que prefirió los vituperios, ¿no? Y ser perseguido y ser que los deleites temporales del pecado, porque él sabía, ¿no? Porque por la fe que le había sido dada, ¿no? Estaba muy clara su identidad, su propósito, su rumbo, etcétera, ¿no? Los siguientes 40 años de los que habla el libro de Éxodo, así que los primeros 40 está en la casa del faraón, es nieto de faraón, tiene todo el alcance, está siendo influenciado también por el enemigo, el sistema de valores del mundo representado por la idea de Egipto, está tratando de influenciar su camino, su propósito. Sin embargo, tiene una herencia, una identidad muy clara. Y cuando llega el momento, esta identidad lo identifica con su pueblo. Tiene problemas, es expulsado y pasa otros 40 años aprendiendo una cosa: que la identidad del pueblo escogido de Dios, y el pueblo escogido somos nosotros, los que hemos creído en Cristo, que hemos sido añadidos al pacto de Abraham, ¿no? Todo es lo que dice el libro de Gálatas. Entonces, y es por la fe, definitivamente. Y en estos 40 años recupera su identidad completa. Dios lo disciplina, lo manda a la tierra de un hombre llamado Jetro, sacerdote de Madián, ¿no? Y recordemos que Madián también era un descendiente de Abraham, ¿no? Un personaje ahí, Jetro, un personaje ahí misterioso. Lo manda ahí, pero la idea de mandarlo ahí es que aprenda exactamente el propósito de la identidad del pueblo de Dios, a mi juicio. Y este es que somos pastores de ovejas, bro. Aprendió a pastorear ovejas, ¿cierto? ¿Qué fue Abraham, bro? ¿Qué fue Isaac? ¿Qué fue Jacob? ¿Qué hacía Abraham en este mundo? Habría pozos de agua en el desierto. Los amalecitas los cerraban en las guerras, pero Isaac los volvió a abrir, bro. Y Jacob los volvió a abrir. Y cuando las 12 tribus de Israel llegaron frente a Faraón, José les dijo: díganle a Faraón, tus siervos son ¿qué? Pastores de ovejas. Y luego les dice otra frase: porque para los egipcios o para el sistema de valores de este mundo, los pastores de ovejas son abominación. Así que primero que sepas tu identidad, lo que eres, tu propósito, que es abrir
pozos en el desierto, y luego que no te sorprenda que el sistema de valores de este mundo te considere una abominación, ¿verdad? Y entonces Moisés tenía que aprender el mismo propósito de su identidad, y 40 años va a la casa de Jetro y es exactamente lo que aprende. Probablemente los primeros 40 años creyó por la influencia del sistema de valores que era alguien, pero en los siguientes 40 años, y veo así el proceso de mi vida, aprendió a que no era nadie, ¿no? Eso de que no era nadie me trae a la memoria un versículo, Juan, el Evangelio de Juan 1 del 5 en adelante, dice, está hablando del verbo, como tú sabes, los versículos 1 al 5 al 4 están hablando del verbo, en el principio del verbo, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 5 dice que hubo un hombre enviado de Dios, ¿no? El cual se llamaba Juan. Y luego me encanta el adjetivo calificativo, que no es tanto un adjetivo calificativo, pero así lo veo yo. Este vino para dar testimonio de la luz. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, ¿no? Nosotros, esos 40 siguientes años, Moisés aprendió que no era nadie, era simplemente un que tenía un propósito para el cual fue llamado, de pastorear a las ovejas de la casa de Israel. Y los últimos 40 años del libro de Éxodo, pues es este hombre usado por el poder de Dios en su debilidad, habiendo aprendido que no era nadie. Este es el primer mensaje quizá, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 12, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, decía Pablo, me gozaré en mis debilidades, ¿no? O presumiré o me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Tiene que haber un proceso de quebranto, un proceso, una vez que eres llamado, una vez que eres justificado por la fe, tiene que haber un proceso de quebranto en nuestras vidas necesarios para que aprendamos a trabajar en el Evangelio, en el poder de Dios y no en las virtudes de la carne. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de Filipenses 3:3? Porque la verdadera circuncisión es la que sirve a Dios en el espíritu, se gloría en Cristo y no tiene confianza en la carne. Y eso es algo que se tiene que aprender, porque algunos de ustedes no tienen ciertas virtudes y todas estas y talentos son dados por Dios, pero tienen que ser sometidos al poder del Espíritu Santo en el reconocimiento de nuestra debilidad, de que solo somos pámpanos y que separados de Él nada podemos hacer, ¿no? Y los 40 años en el poder del Espíritu finalmente cumple el propósito de Dios y se convierte en el gran líder libertador, ¿no?, del pueblo de Israel, y los lleva hasta el umbral de la tierra prometida, donde por cierto él no entra por una situación que un día podríamos hablar de ella. Y en el proceso de este éxodo hay un momento increíble que me encanta y que quisiera compartir con ustedes. Es el capítulo 18 y voy a dejar el título a un lado porque no tengo el título ahorita muy claro. Yo le había puesto el manual básico para el servidor, pero quizá en algún material que te haya hecho llegar dijera otra cosa. No importa, eso no importa. No importa el título. El manual básico para el servidor le puse yo, así lo concebí, así Dios me habló, y le puse como pensamiento central u objetivo, como le llamamos allá, considerar 5 puntos fundamentales para el buen desempeño de la vida de un siervo de Dios. 5 puntos fundamentales para el buen desempeño de la vida de un siervo de Dios. Considerarlos. Y así Dios me habló considerando estos 5 puntos, ¿no? Ok. Y veo el primer punto, que es Moisés y el ministerio. Moisés y el ministerio y el servicio a Dios, empoderado por el Espíritu Santo, llevado a cabo a través de Moisés, pero por el poder del Espíritu de Dios. En el versículo 1, y lo voy a leer, solo el versículo 1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, y hay muchas ideas acerca de que si era sacerdote de Dios por ser descendiente de Abraham o no. Es algo que la Biblia no define y creo que no es importante definirlo, pues la Biblia no lo define. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas estas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. O sea, lo primero que sucede en la vida de Moisés es que Dios, por el Espíritu de Dios, empieza a dar un testimonio que trasciende más allá de sus fronteras y probablemente más allá de su visión, ¿no?
Probablemente los pastores estamos en una visión de hacer discípulos en cuatro paredes, enfocados en nuestro trabajo local, pero Primera de Corintios 2:9 dice que cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, ¿cierto? Así que la repercusión en el Espíritu de Dios del ministerio al que hemos sido llamados es mucho más allá de lo que creemos y de lo que podemos ver, ¿no? Y las noticias de este poder de Dios actuando a través de Moisés llegaron hasta este sacerdote de Madián llamado Jetro y le impactaron. Oyó, dice, cómo el Señor había sacado. Así que vamos a la segunda parte, así muy rápido. Ahora vamos a ver qué sucede después de esto. Versículo 2 al 6. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, aquella hija que Jetro había dado a Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, y esto porque dijo Moisés: soy forastero, he sido en tierra ajena, o forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y me llama la atención esto porque después de que había tenido estos dos hijos, y es cuando regresa a Israel y el Señor lo empieza a usar, ¿no? Y a través de la palabra de Moisés y de Aarón trae las plagas y trae libertad a su pueblo y se convierte en el gran líder y libertador. Y yo simplemente me ponía a pensar, pues tiene una esposa madianita, unos hijos que concibió como extranjero, aunque sabe que Dios le ayudó. Pero ahorita el cuate está ensimismado en su ministerio y ha olvidado a su familia y tiene que agarrar a su suegro, a sus hijos y a su esposa y traerlo al lugar del gran ministerio que estaba ejerciendo. Y como que Dios me dijo detrás de estos versículos, hay veces por estar tan ensimismados en el ministerio empezamos a olvidar que la primera herencia del Señor, según el Salmo 127, son nuestros hijos. Y probablemente, y digo probablemente y reitero probablemente, esto pasó pues que son madianitas, no son el Israel, ¿no? Y pudo haber algún menosprecio. Y lo digo porque he escuchado a lo largo de 40 años de ministerio gentes que me dicen: no, pues me divorcié de mi esposa. Gentes que se llaman siervos, ministros, pastores. Yo no soy nadie para juzgar eso, simplemente lo pongo sobre la mesa. Y dicen: la dejé porque pues no me comprendía en el ministerio, no era la mujer de Dios. Me casé porque mis pastores me dijeron que para ejercer el ministerio de la música tenía que estar casado y me casé bajo presión, pero no era la mujer de Dios. Y empiezan a menospreciar a la mujer de su pacto. Y cuando estudié Génesis y Éxodo, recordé que no obstante que Jacob amaba a Raquel, la que fue enterrada en la cueva de Macpela no fue Raquel, fue Lea. Dios reconoce a la primera esposa, no hay dos delante de Dios, ¿no? Y Dios tiene no fue Raquel, bro. Es impresionante. No fue Raquel, la mujer que la amaba. Ella murió en camino a Benel, junto al camino, ¿se acuerdan? Pero la que fue enterrada en la tierra de Macpela, en la cueva de Macpela, fue Lea. Así que pienso que hay veces por mucho trabajo y por estar muy metidos en la obra, tendemos a no apreciar, por no decir menospreciar, no apreciar de la manera correcta el ministerio familiar prioritario que Dios nos ha dado. Y tiene que venir Jetro. Y no hay nada peor que venga tu suegro a decirte: olvidaste a tu esposa y a tus hijos, ¿no? Hace muchos años, recién casado, yo cometí un error. Todavía me pesa, bro, y hace muchos años, bro. Todavía me pesa, pero fue la inexperiencia, no fue el menosprecio, fue la inexperiencia. No estaban dando visas en la Ciudad de México. Estábamos recién casados, mi esposa y yo, y queríamos ir a los United States. Y estaban dando visas en Monterrey. Así que tomamos el carrito viejito, pero bien cuidadito, que yo siempre he sido medio cuidadoso. Teníamos y viajamos por carretera a la ciudad de Monterrey. Y de camino, de ida, estaban arreglando la carretera. Y había unas piedras grandotas en el camino, ¿no? Haciendo solamente un carril. Y de repente
yo le acababa de poner teníamos un Galaxy 500, bro. Sé que para ti eso es como la historia de los macabeos de otro tiempo. Bueno, búscalo ahí, googlealo, bro. Galaxy 500, vas a ver que era un carrote grandote así, ¿no? Y le puse sus llantas de cara blanca, bro. Estaba orgulloso de sus llantas. Y de repente, por la carretera pasamos en una de estas piedras y le vuelo 2 llantas, bro. ¡Pum! ¿No? Y entonces, en mi inexperiencia, bro, orillo el carro. Y entonces digo, pues nomás traigo una llanta de refacción. Busco a alguien que me dé un ride en una pick-up al pueblo más cercano. Y en mi inexperiencia, no en el menosprecio, pero aún así me sigue doliendo después de 40 años de casa. Tengo 41 años con mi esposa, que está aquí presente, 35 años de casados. Y eso fue el año de casados. Y me sigue doliendo y avergonzando tenerte lo que decir, compartírtelo. Le dije, oye, pues quédate tú aquí en la carretera, cuidas el carro y yo me voy a arreglar las llantas al pueblo y la dejo ahí sola en la carretera con la gente que está arreglando la carretera, bro. Inexperiencia, no lo hagas, nunca lo hagas. Pero lo traigo a colación porque llegamos, ya Dios nos guardó, mi esposa estaba bien, cambié las llantas, llegamos a Monterrey, encontramos algunos obstáculos, mi suegro voló a Monterrey para ayudarnos y cuando se entera de esto mi suegro Jetro, hijo, me puso como camote, bro. ¿Cómo dejaste el cita en la carretera, sorda? ¿No? Por eso digo que cuando tu suegro te tiene que reprender del descuido a tu esposa y a tus hijos, léele. Pero me encanta la actitud de Moisés y es aquí donde quiero hacer énfasis. Este hombre que fue llamado el hombre más manso sobre la tierra, bro. Observa la actitud de Moisés en el redargüimiento del suegro, que es lo peor que te puede pasar, acerca del descuido de tu familia. Entonces, primero, bro, sí, Dios usa nuestras vidas, nosotros no somos nadie. La repercusión del ministerio que Dios nos ha dado muchas veces llega a lugares lejanos. No te gloríes, no eres tú, es el Espíritu de Dios. 2, tu familia va contigo. Ten mucho cuidado de hacerles parte. Son la parte fundamental del ministerio y mejores son 2 que 1 porque reciben mejor salario por su trabajo, dice Eclesiastés. No hay nada más padre que servir al Señor de la mano de tu esposa, bro. Ha sido una enorme bendición. Bueno, no es cómodo para la carne, pero es seguro para el espíritu, ¿entiendes? No es cómodo ¿para qué te digo que no? Sí. Pero es la manera en que tiene que ser hecho. El Señor nos está enseñando desde que la promesa que le hizo a Abraham, ¿no? En Génesis 12, ¿qué es? 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? El concepto familiar para Dios es preeminente, bro. Es preeminente, no hay tal cosa. Yo veo a los gringos que ejercen su ministerio, lo digo con mucho respeto. No lo entiendo, simplemente no lo entiendo. Y yo siempre lo estamos, mi esposa y yo, desde el primer día que empezó Semilla de Mostaza en McAllen, siempre lo estamos, no solamente estamos exhortando, animando a los que se van convirtiendo en discípulos y servidores del Señor a servir con sus esposas. Desde el Club Semilla, las mujeres no pueden servir, o sea, tú sabes que las mujeres siempre son mucho más proactivas y en cuestión y más inteligentes, entonces te resuelven la vida. Pero en esa comodidad en la que entramos los varones, al ver los amplios dones que Dios dio a las mujeres y el compromiso, nos anulamos. Así que hemos enseñado a nuestros discípulos en el Club Semilla, en adolescentes, en servidores, en células, en todo tipo de servicio en la iglesia, a servir los dos juntos, porque fuimos llamados, según Mateo capítulo 19, una sola carne, y lo que Dios unió no lo separa. No, son palabras de Jesús, Mateo capítulo 19, ¿no? Y son mejor 2 que 1. Entonces, siempre lo estamos modelando, siempre lo estamos exhortando. Hemos visto una maravillosa riqueza en el ministerio familiar, que muchos en Estados Unidos, decía yo, olvidan, ¿no? Bro, yo vivo en Estados Unidos desde hace 26 años y tengo compañerismo con muchos y observo, soy guarín, pero me fijo. Y y observo, ¿no? Ellos son solos, siempre. Qué mello. No, yo solo en el ministerio, no, bro, o sea, el temor de Dios me lleva a incluir a mi esposa siempre en mis viajes, en donde quiera que voy, ¿no? Y recibo mejor salario. O sea, hay muchas enormes ventajas, ¿no? De servir, y es mucho más seguro servir en pareja.
mucho más seguro. Y es la bendición, el que haya esposa, haya el favor de la ayuda idónea del Señor. Idónea, idónea, que por cierto quiere decir un contrapeso, ¿no? No quiere decir que va a ser tu fan, va a ser tu contrapeso, ¿no? Va a ser aquella persona que te va a estar diciendo: no eres Dios, no eres Dios, no eres Dios, ¿no? Y eso te lo va a recordar todo el tiempo. Y entonces pues le trae aquí la provisión Jetro, ¿no? Y lo tiene que... Pero mira la respuesta de Moisés tan chida, bro. Versículo 6. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella, bro. Y Moisés salió a recibir y se inclinó. A ver, yo así lo quiero ver, ¿no? Viene mi suegro y me dice: ¿por qué dejaste el sitio en la carretera? No, pues porque... Baja la cabeza, bro. Se inclina, la regué, bro. El manual del siervo. Sé corregible, bro. Sé vulnerable. Sé instruible. Sé quebrantable. Sé redarguible. No te las sabes todas, bro. Eres el vato que siempre tiene la razón, que es intocable, y siempre tienes una respuesta. Eres agudo para las respuestas rápidas y no permites que la exhortación te llegue. Y menos de tu suegro, sacerdote de Madián, ni siquiera del pueblo de Israel. Viene el hermanito, y este hermanito, ¿qué me va a enseñar a mí? Baja la cabeza, bro. Dios puede hablar por lo que menos esperas que Dios te hable. Y cuando Dios nos habla, bro, no quiere decir que hagas lo que se te dice, pero considéralo, examínalo. Me encanta la actitud de los discípulos en el aposento alto, cuando Jesús les dice que uno de ellos los va a entregar. Y lo que dicen todos, y el eco es este: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Consideraron que tenían toda la capacidad de chafear de ese nivel. ¿Lo consideras tú, bro? ¿Lo considero yo? Es una exhortación para que lo examinemos. Considera que podemos chafear y que Dios puede usar las cosas más extrañas para corregirnos. Sé corregible, bro. El éxito del ministerio que se ha expandido no es por ti, es por el Espíritu de Dios. Es con tu familia y sé corregible. ¿Ok? Luego dice: es por Dios, es con tu familia y sé corregible. Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, bro. ¿Me estás exhortando y me inclino y te beso? Manches, qué chida actitud. Preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Lo metió a su tienda con cariño. Era un sacerdote de Madián, no lo trató como un forastero raro. O sea, había estado en su tierra 40 años. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que había hecho Moisés, no, que el Señor había hecho a Faraón. Y somos muy los siervos de Dios, tendemos con facilidad a olvidar que es el Señor y no nosotros. Contó, me encanta, lo subrayé a su suegro todas las cosas que el Señor, no que yo, no que nuestra iglesia, que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, por amor al pacto establecido, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado el Señor. Y cuando escuchó esto, Jetro, cuando escuchó la perspectiva correcta de que no es Moisés sino el Señor, ¿qué produjo? Alegría. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Cuando compartimos y ponemos la perspectiva correcta en el poder de Dios, esto produce alegría en el corazón de quien lo escucha, bro. Enfaticemos, pues, como siervos del Señor, que no es nuestro ministerio, no es nuestra virtud, sino el poder de Dios y su misericordia. Esto generará alegría en los oídos de quienes reciban. Y Jetro dijo en esta alegría: bendito sea el Señor Jehová, que os libró de la mano de los egipcios. No, ¿te das cuenta otra vez la perspectiva correcta? No Moisés, bendito sea el Señor. No es, Moisés es simplemente un siervo, es el Señor el que se lleva toda la gloria cuando somos correctos, cuando somos redarguibles, cuando se inclina, cuando lo besa, cuando se humilla, cuando lo invita a su tienda, cuando le dice lo que el Señor ha hecho. Y entonces bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que el Señor es más grande. Ahora conozco que el Señor es más grande que todos los dioses. Este era un sacerdote, ¿no?, de un Dios
misterioso, no sabemos si el Dios de Israel, pero aquí ahora conoce que es el Dios de Israel más grande que todos los dioses. Porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante del Señor. Ok, vamos a hacer una pausa ahí. Escucha el poder del Espíritu de Dios. Es usado por Dios para redarguir a Moisés al respecto de la necesaria integración de la familia y no menosprecio, aún por el hecho que fuesen madianitas, ¿no?, incluidos en el pacto. Bien, viene, lo exhorta. Moisés toma una actitud de humillación, se inclina, lo besa, brother, que le permite en esa actitud no soberbia compartirle de las maravillas de Dios en su vida. Y gracias a esa actitud mansa, su suegro escucha el evangelio y termina comiendo con el pueblo de Dios y teniendo comunión. No veo a Jetro antes de eso en comunión con el pueblo. Mira los últimos versículos, versículo 11. Ahora conozco que el Señor es más grande que todos los dioses, porque en lo que se sobrevecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegros de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y ahora sí estoy seguro que es el Dios Altísimo, porque viene Aarón. Y vino Aarón, no vino Jetro a Aarón, sino ahora viene Aarón a Jetro y todos los ancianos de Israel para tener comunión, comer con el suegro de Moisés delante de Dios, ¿no? Escucha Jetro el evangelio, viene y es usado por Dios para redarguir a Moisés, pero encuentra una actitud de bajo perfil y una perspectiva en lo que Dios hizo. Escucha, se alegra, reconoce a Dios y ofrece un holocausto y se hace parte del pueblo. Ese es el poder del ministerio de un siervo de Dios. Estas actitudes, ¿no?, este poder expresado en llevar el evangelio hasta lejos y el reconocimiento que es Dios y no nosotros. Seguimos adelante. Versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía, o sea, Moisés con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces, yernito? ¿No? ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Mira cómo estás, bro. ¿Qué estás haciendo? El burro que tocó la flauta, ¿no? O sea, tu suegro, sacerdote de Madián, apenas, creo yo, por lo que poco entiendo, se acaba de convertir y apenas está teniendo comunión con el pueblo, y ya Dios lo está usando para darte otro consejo, bro. ¿Qué estás haciendo, bro? Trabajando solo. ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: pues porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Yo no creo que lo dice en una mala onda, pero no está completa la instrucción. Te estás desgastando, Moisés, y no estás siendo efectivo. Aquí quería yo llegar. Te estás desgastando y Dios te está hablando a través de Jetro y no estás siendo efectivo. Entonces el suegro de Moisés dijo, versículo 17: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. O sea, no solamente vas a acabar contigo mismo, pero no vas a ser efectivo. El ministerio que Dios te ha dado no va a prevalecer, va a desfallecer. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Subraya la palabra solo. Ya van 2 veces que aparece. Oye ahora, esto me encanta, el 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo, estate tú o está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. O sea, tú preséntate delante de Dios por el pueblo y somete los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar. Sé un modelo, enseña y tú
intercede por ellos delante de Dios. Y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones con algunas, definitivamente con algunos requisitos, varones de virtud. Y me encantó encontrar la palabra virtud, ¿no? O sea, que tengan grandes talentos, no, que Dios les haya dado entendimiento, es lo que significa. Varones que hayan entendido el ministerio, temerosos de Dios. Me encanta también esta palabra, temerosos. Espérenme tantito. Un segundo. Es el problema de la tecnología. Que toman en cuenta a Dios, ¿no? Piadosos, temerosos de Dios, varones de verdad, que confían en la palabra de Dios, que aborrecen la avaricia. Y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Organiza. A ver, este punto de Hechos 2, del 41 al 47, y de Nehemías, de poner familias y jefes sobre familias, pues es más viejo, ¿no? Está desde aquí, brother. Desde Génesis capítulo 18, ¿no? La iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, es un pueblo como un cuerpo que tiene diferentes dones, ¿no? Es un organismo integrado por miembros de un cuerpo con diferentes dones, según la actividad propia de cada miembro, ¿no? Ejerce sus dones en armonía y va creciendo, edificándose en amor, como dice el libro de Efesios, ¿no? Pero no es la obra jerárquica de un solo hombre, como por ejemplo las religiones populares que tienen al ex cátedra, que es el que dictamina todo. Este es un trabajo conjunto, cada quien tiene una función. A ver, lo que estoy queriendo decir, debemos animar a los miembros de nuestras congregaciones a encontrar las funciones que como miembros del cuerpo de Cristo les corresponden. Es importante, brother. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, empieza diciendo los primeros versículos que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan el Bautista, aunque Jesús no los bautizaba, sino sus discípulos. Estamos en el principio del ministerio de Jesús y Jesús se arriesgaba a poner a sus discípulos a bautizar, sabiendo que más adelante, ¿no?, los hijos del trueno, los Boanerges, harían campañas políticas, ¿no? Y que el Pedro le cortaría la oreja al siervo del sumo sacerdote, y que este era este y que este era el otro. No importa, bro. Los empezó a empoderar, los empezó a capacitar, empezó a darles responsabilidad. Si en algo nos ha ayudado, yo siempre estoy diciendo en Semilla de Mostaza, voy a estarlos molestando siempre, pero necesitas encontrar la función que como miembro del cuerpo te corresponde. Voy a estar detrás de ti y un día que lo entiendas me vas a agradecer que te esté molestando, porque necesitas encontrar tu función como miembro del cuerpo. ¿Qué pasa con un miembro de un cuerpo? Si tú lo puedes traer tú lo puedes traer al cuerpo, pero si se desarraiga de su función se pudre, bro. Cuando un miembro del cuerpo funciona, no solamente es útil al cuerpo, pero está sano porque está unido a los nutrientes del cuerpo. La vida abundante, la vida sana, la vida plena. El discípulo verdadero practica la verdad, no la conoce, la practica. Debemos enseñarles a encontrar su función y dejar de hacer todo nosotros, aun cuando esto conlleve en algunos momentos correr algunos riesgos. ¿No os he elegido yo a vosotros y uno de ustedes es diablo? Claro que había riesgos, bro, ¿no? Y finalmente el riesgo se cumplió. El que comía en la mesa con el Señor levantó contra él su calcañar, aunque todo esto estaba dispuesto como un misterio maravilloso escondido. Pero ay de aquel hombre que hizo esto, aunque el Hijo del Hombre fue como estaba dispuesto de él, ay de aquel hombre por el cual es entregado. Mejor le hubiera sido a tal hombre no haber nacido. Esas palabras están escritas en la Biblia. Pero quiero retomar el punto. Jesús, sabiendo que había un hijo de perdición, uno que era diablo, tomó riesgos. No dice que Judas no bautizara. Juan 4 no me dice, bueno, puso a todos sus discípulos menos Judas. No dice eso. Tenemos que tomar riesgos. Yo no estoy diciendo que si es muy claro para ti como pastor que una persona
está en un proceso de rehabilitación, pues no le vas a dar una función de mucha responsabilidad, lo vas a poner de asistente, no de maestro de niños, pero lleva las sillas, lleva los dulces y empieza a escuchar y capacítate. Pero es importante que todos los miembros del cuerpo de Cristo encuentren su función. Todos, bro. No puede haber un solo miembro del cuerpo de Cristo. Este es un organismo. No puede haber una persona que pasa 5 años llegando a nuestra iglesia sin que nosotros la tengamos identificada a través de cualquier tipo de funcionamiento y estrategia que Dios nos dé. Eso sí es variable, ¿no? Aquí hay una estrategia que es la que yo considero que tiene mucha armonía con Hechos 2:41 al 47, o con las palabras de Nehemías y de Esdras y toda esta situación de cuando regresan a la reconstrucción del templo, ¿no? Como familias de 50, de 100, perfectamente estructurado, organizado, a fin de que todos tuvieran un link, todos tuvieran una manera de ser encadenados, todos tuvieran responsabilidad, todos rindieran cuentas y todos crecieran. ¿No dice? ¿No lo dice así Efesios? Cada quien, para que el cuerpo vaya creciendo, edificándose en amor, ¿no? Todos. Y ese es el consejo. No lo hagas tú solo. Dice: claro que los tienes que encontrar con virtud, temerosos, en verdad, aborrecedores de la avaricia. Tienes que probarlos, claro, y ponlos sobre el pueblo por jefes. Los vas poniendo poco a poco. A ver, eres fiel en la puerta, eres fiel trayendo sillas, eres fiel viniendo a tu discipulado, eres fiel yendo a tu célula, eres fiel yendo. Ok, vas creciendo y lo vas identificando y les vas dando más responsabilidad y lo vas poniendo sobre ahora 50 y luego sobre 100 y luego sobre millares. Pero es así como funciona el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios desde aquellos tiempos. Y mira lo que pasa con esta exhortación. Me encanta el espíritu de Moisés, sobre todo es lo que más me resalta. Y no se lo está diciendo Josué o Aarón, que son parte de su equipo. Se está diciendo su suegro Madianita. Y no desprecia el consejo de Dios, siempre tiene una condición de escuchar, que es lo que decíamos hace un rato. Conserva la condición de escuchar. Ellos juzgarán al pueblo, versículo 22, en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare. Ahora, no está diciendo esto vas a hacer porque yo digo. No, solo considéralo, óralo, y si Dios te lo confirma, entonces tú podrás sostenerte. Me encanta este versículo 23, ¿no? Y Dios te lo mandare. Hay veces recibes una exhortación del suegro, del hermanito, de lo que sea. Dios mueve tu corazón, ahora lo pones en oración, compruebas que viene de Dios y entonces lo llevas a cabo, ¿no? Pero no desechas el consejo porque viene de una persona que ni siquiera es del pueblo, bro, ¿no? En primera instancia tú eres más sabio. ¿Quién es tú para enseñarme? Al contrario, lo consideras. Me encanta cómo le decía Pablo a Timoteo: considera lo que te digo. ¿No se lo decía así? No le decía haz lo que te digo. ¿Qué significa considéralo? Llévalo delante de Dios y pregúntale. Y si Dios te lo mandare, entonces tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y Moisés se predispuso, versículo 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. O sea, seguramente lo consideró, seguramente le preguntó a Dios, y Dios le dijo: esta voz no es la de tu suegro, es la mía a través de tu suegro. Haz lo que te digo. Escogió Moisés varones de virtud, ¿no? Varones entendidos del ministerio de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. O sea, increíble, ¿no? Vamos otra vez a esa parte. Y los puso sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. Vemos la estructura del cuerpo. O sea, este punto de los grupos en casa, las semillas en casa. Hay muchas ya semillas de mostaza por muchos lugares y le llaman de muchas maneras. Nosotros le llamamos células porque a mí me queda claro que la célula es la constitución más pequeña de un cuerpo. Y como Pablo usó esta analogía, el cuerpo de Cristo, como para mostrarnos que es un organismo vivo y no una organización, pues nosotros le pusimos células. Pero el nombre no importa, se organizaron de esta manera. Responsabilidad sobre 10. El de 10
sobre 50, el de 50 sobre 100, el de 100 sobre 1000. Y descansó Moisés, ¿no? Y a los de sobre 1000 tenían a lo mejor sus juntas ministeriales y les pedía cuenta y reporte, y el de 1000 le pedía a los de los 100 y el de los 100 a los de 50, pero no trabajaba solo, bro, ¿no? Esta situación de la estructura celular o de grupos en casa o bien concertados no es algo nuevo, está desde Génesis capítulo 18. Y lo oyó Moisés. Y dice, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés. Sí, ahí lo que hacemos en Semilla ya es que hay momentos que el servidor de célula. Ahora, espéreme tantito. Claro que de repente te va a salir un servidor de célula más perdido que Adán en el Día de las Madres, ¿no? Claro que sí, es parte del riesgo. A Jesús entre los 12 le salió un diablo, ¿no, bro? ¿No? ¿Sí o no? Y por eso vas a dejar de hacer lo que Dios dice y te vas a predisponer. No, bro. Esas cosas, está presupuestado. Está presupuestado. No os elegí yo a vosotros y uno de ustedes es diablo, y yo los elegí y lo sé, dice el Señor. Bueno, no te prejuicies, no te predispongas. Esta es la estructura que Dios diseñó desde tiempos antiguos para su pueblo. Y Moisés, el gran libertador, el gran hombre de Dios, escuchó la voz de Dios. Me encanta ese versículo 23. Y si Dios te lo mandare, y Dios se lo mandó y le confirmó. Y entonces los puso. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, y el asunto difícil lo traían. Decía yo del asunto difícil. Hay veces que el servidor de célula, pues órale, pues esta bronca sí está muy gruesa, ¿no? No sé qué hacer con ella. Pues va con el coordinador de células. Y el coordinador dice, no, pues tampoco puedo. Pues va con el copastor. Y luego el copastor no puede, y ya llega a mí la bronca. Y pues ya se la encomendamos al que juzga, justamente, si está muy difícil, ¿no? Pero así va, es exactamente como funciona. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y se fue feliz a su tierra, ¿no? La palabra feliz la puse yo, pero pues qué felicidad tener comunión con el pueblo de Cristo, ¿no? Ustedes conocen, algunos conocen a Rosilia del Recobro. Y dice Rosilia, me encanta, dice, no, hermano, es unas chavas que llegan bien mal, ¿no? Y llegan bien enfermas. Y no, lloramos por ellas, y si Dios las sana bien, y si no, pues aquí las tenemos, les compartimos y las despachamos para el cielo, ¿no? Y así es, despachó Moisés contento a su suegro, a su casa, ¿no? Habiendo observado que realmente el Señor era el gran libertador de su pueblo, y que lo único que encontró fue un hombre manso que recibió 2 exhortaciones bien pesadas, una acerca de incluir a su familia y una acerca de organizar el ministerio, ¿no? Y darle la gloria en todo a Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu palabra, el manual del fabricante, el instructivo. No hay que, como dijera mi hermano Fermín, no hay que añadirle, no hay que quitarle nada, Señor. Ahí está, o sea, tu palabra dice, el Salmo 19, hace sabio al sencillo. Sencillamente, no tengo que pensar más allá de lo que está escrito. Primera de Pedro 4:11. Señor, no, si alguno habla conforme a lo que está escrito. Señor, te damos gracias por tu palabra, y ayúdanos a tener este corazón de Moisés, que en cualquier momento, por grande que parezca ser donde nos pongas para servirte, podamos considerar, Señor, que tú eres el rey de tu pueblo, y que tú eres, Señor, el que le da a tu pueblo su alimento a tiempo y lo organizas de manera que tú lo estableciste. Ayúdanos a mantener este perfil de estar dispuestos a examinarlo todo, aunque venga de Jetro, y a retener lo bueno, lo que tú nos confirmes. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén.